Hola queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana entramos a sus hogares para compartir con ustedes las informaciones más actuales de aquí de nuestro país y del resto del mundo. En esta oportunidad nosotros tenemos un invitado muy especial, un tema muy importante, y se trata precisamente de Jean Suriel, quien es analista meteorológico y con el cual vamos a estar conversando sobre todo lo relacionado con la temporada de huracanes que afecta a nuestro país todos los años y que ya estamos previamente ya preparándonos para ello. Así es que no se lo pierda después de esta pausa comercial. Bien, queridos amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, el muy conocido Jean Suriel, analista meteorológico y presentador de noticias, quien se ha destacado en sus análisis del tiempo, manteniendo una información actualizada y preventiva de las variantes del clima en nuestro país y sobre todo en lo que es la temporada de huracanes, que como isla caribeña pues enfrentamos todos los años. Ya estamos ya para esto, para hablar de esto. Pero antes es bueno conocer los antecedentes de este personaje, ya caracterizado como, para mí, como el señor del tiempo, sus antecedentes familiares y por supuesto su experiencia en este campo. Jean Suriel nació en Santo Domingo el 29 de agosto del 1976, pero vivió durante toda su infancia en La Vega, donde posteriormente mostró vocación por el sacerdocio, ingresando al seminario de los Padres Carmelitas Descalzos desde el 1994 hasta el 1999. Estudió Filosofía y Humanidades en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en el Centro Filosófico Pedro Francisco Bonó, adscrito al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Su experiencia como presentador de noticias la adquirió en los inicios del primer canal de noticias de nuestro país, CDN, Cadena de Noticias, en el Canal 37. Su incursión en la presentación del tiempo lo ayudó a prepararse en la materia bajo la tutela del entonces jefe de pronósticos de la cadena norteamericana Univisión, John Morales. Y es así que desde el 2001, después de estudiar filosofía y humanidades, se centró en la meteorología. Bueno, un cambio muy chulo. Cambio climático, calentamiento global, temporada de huracanes, entre otros temas de interés en el ámbito del clima. En el año 2003 cursó Educación Cualitativa para el Cambio Socioeducativo, una maestría desarrollada bajo el convenio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Barcelona. También incursionó en la radio, desarrollando la sección del tiempo para CDN Radio 92.5 FM, Sol 106.5 y Espacio 96.9. Además fue conferencista para Venezuela en la Organización Meteorológica Mundial en el año 2007 y ha sido columnista para los periódicos El Caribe y Diario Libre. En otro ámbito, formó parte del Círculo Literario Aida Cartagena Portalatín, perteneciente al Ateneo Insular. Publicó también en abril del 2016 su poemario Tránsito de Venus, es también poeta, y regresó a formar parte de CDN, del proyecto noticioso comandado por la periodista Nuria Piera. Más tarde fundó el programa Agenda Climática TV y Agenda Climática Radio en el 2019, convirtiéndose en el único programa a nivel nacional sobre temas meteorológicos y cambio climático. Se ha destacado en las redes sociales muchísimo, con 191,000 seguidores en Instagram y 181,000 seguidores en Twitter. Y recientemente fue seleccionado por la empresa estadounidense Twitter para representar a la República Dominicana en la difusión de noticias meteorológicas en su proyecto Currently, anteriormente llamado Tomorrow. Hoy día es reconocido por su importante rol de analista meteorológico y las importantes informaciones que a través de las redes sociales mantiene con sus múltiples seguidores, manteniendo al día a la ciudadanía sobre todo lo relacionado al clima, cambio climático y presencia de vaguadas y ondas tropicales de todo tipo. Le damos pues la bienvenida a la sala de Maribel con Maribel La Sala, a mi querido amigo Jean Suriel. Gracias Maribel, por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la presentación. Son 21 años en los medios de comunicación solamente, pero faltaba conocer esa parte previo al inicio en CDN y a conocerme
como el analista meteorológico. Y sí, precisamente estuve en el seminario estudiando para cura. Exacto, fueron 5 años de buen aprendizaje. Así es. Especialmente aprendizaje en valores. Exacto. Y ya posteriormente, cuando salí del seminario, entonces ya me orienté por los medios de comunicación. Perfecto. No, la verdad es que caíste ahí. A veces uno cae sin pensarlo, sin saberlo, sí, como me pasó a mí también. Pero realmente lo has hecho de una manera exquisita, podríamos decir, dando realmente datos importantes sobre el clima que entiendo que debe de ser una prioridad en países como el nuestro, que somos una media isla en el Caribe, donde todos los años enfrentamos todas estas cosas de huracanes y todo eso. Pero aparte de todo eso, yo sé que estás trabajando arduamente para concientizar a la ciudadanía sobre lo que es el cambio climático, que la gente todavía está muy perdida sobre eso, sobre todo lo que hacemos nosotros para realmente poner en peligro a la humanidad. Así es que, primero que nada, me gustaría saber cómo llegaste ahí, cómo llegaste a la meteorología y cómo te enamoraste de ella. Desde cuando estaba en el seminario me fascinaban los fenómenos atmosféricos, la naturaleza en sentido general. Y cuando comencé a trabajar en CDN, Fernando Hasbún se encargó de contratar a John Morales. En ese tiempo estaba trabajando con Univision. Hoy en día pertenece a la cadena NBC y a Telemundo. Entonces, con John Morales desarrollamos una asesoría y cursos preparatorios para presentar el tiempo para medios de comunicación, porque no es lo mismo un meteorólogo que está sentado en la Oficina Nacional de Meteorología preparando informaciones para la población en sentido general y para las instituciones que tienen que tomar decisiones, esas instituciones de protección civil. Entonces, el presentador del tiempo tiene que conjugar el papel de meteorólogo, pero de comunicador también al mismo tiempo, porque la información meteorológica que no se difunda de una manera entendible, que no se aterrice, no valió la pena. Claro que no sí. valió la pena porque no le llega la información a la población y al sector que se le esté suministrando esa información precisamente. Entonces, en esos 4 años de aprendizaje, de formación permanente con John Morales, un año venía él aquí, duraba un mes y medio dándonos formación. Al año siguiente íbamos nosotros, porque fuimos 2, a Miami, a estos entrenamientos, y fueron 4 años de mucha formación. Qué bueno. Y te enamoraste más todavía. Me enamoré más todavía de los fenómenos meteorológicos, que hasta el día de hoy es el elemento más representativo en mi carrera. Así es, y muy importante. Creo que cuando queremos saber algo sobre el tiempo y el clima, tenemos que ir a tu red, tenemos que ir y escucharte a ti, porque definitivamente eres el que nos das como bien dices, ¿no? Esas informaciones que llegan a la población y que orientan sobre todo esto. Y, por supuesto, no podíamos pues dejar de lado, sino que empezar por ahí un poco con esto de la temporada ciclónica, que ya tú habías anunciado hace un tiempito. Ya estamos en la temporada ciclónica, ya has anunciado que estamos en la 10ª onda tropical, o la 11ª, no sé. Ya van 13. Sí, porque ya se formaron 2 más. Qué bueno, me encantaría que habláramos de eso, que habláramos de qué esperamos de esta temporada ciclónica, que cada año, y volviendo al tema del cambio climático, las cosas se ponen como todavía más intensas y más agresivas. ¿Esperamos fuertes huracanes? Sí. Hay una proyección este año para la región del Caribe de una gran amenaza de fenómenos atmosféricos, no solamente por huracanes, porque siempre que hablamos de temporada ciclónica pensamos en huracanes destructivos, categoría 5. Sin embargo, vimos ahora, por ejemplo, cómo la tormenta tropical Claudette, que afectó el sureste de Estados Unidos, transitó por 7 estados de Estados Unidos y causó la muerte de 13 personas. Entonces, apenas una tormenta con vientos de 75 kilómetros por hora causó una gran destrucción y causó también esta pérdida
pérdida humana. Un huracán puede ser categoría 5, transitar por todo el océano Atlántico y no afectar ninguna zona poblada, y sin embargo ese fenómeno entonces no es de interés porque se quedó justamente en una zona donde no podía provocar daños. Entonces este año la proyección es de que haya un 58% de probabilidad de que en la región del Caribe, tanto en las Antillas Menores como Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, puedan ser afectados por un huracán categoría 3 o posiblemente por 2 tormentas tropicales. Por ejemplo, el año pasado se desarrolló una condición meteorológica en la región similar a las de este año y tuvimos el impacto de 2 tormentas en República Dominicana, las tormentas Isaías y también Laura. Después se convirtieron en huracanes cada uno, pero ya salieron de República Dominicana. ¿Cuál es la variante que los identifica? O sea, hablamos que primero viene la tormenta, o a veces es al revés, o primero viene el viento de huracanado y después vienen las lluvias. ¿Cómo es la cosa? Mire, es un fenómeno atmosférico que da inicio a este fenómeno. Tenemos una vaguada, tenemos una onda tropical. La onda tropical. Exacto, yo creo que todo el mundo piensa que es lo mismo. No es lo mismo. Pues cuéntanos. Sin embargo, es similar en cuanto a algunos factores. Por ejemplo, las vaguadas provocan muchas precipitaciones. Las ondas tropicales también provocan precipitaciones, ráfagas de viento, igualmente los sistemas de bajas presiones. Las vaguadas son centros de nubosidad que se desarrollan en el océano. Por ejemplo, en nuestra región se desarrollan o en el Mar Caribe o en el Océano Atlántico, que está al norte de República Dominicana. Cuando encuentra tierra, entonces se combinan otros factores, el calor que se genera en el transcurso del día, los vientos que llegan más húmedos del Atlántico, del Mar Caribe, que chocan con las montañas y entonces generan mayor formación nubosa. Entonces ahí la vaguada tiende a desarrollar más lluvias. Las ondas tropicales son las que pueden desarrollar las condiciones para que se forme una depresión, una tormenta o un huracán. También los sistemas de bajas presiones que se forman en el Atlántico pueden dar al traste con la formación de un huracán categoría 5. ¿Cómo lo identifican? No me lo imagino, porque como que tienen las mismas cosas, ¿no? En el sentido de que es agua, es precipitaciones, es viento. Sí, al ojo humano es imposible. Es imposible, porque vamos a mirar, por ejemplo, para el Mar Caribe y vamos a ver una gran nubosidad. Puede ser tanto una vaguada, puede ser una onda tropical, puede ser un sistema de baja presión, inclusive puede ser hasta una tormenta. Entonces ahí es que entran los meteorólogos y en el mapa entonces identifican con ciertos gráficos cuál es la nomenclatura de estos sistemas atmosféricos. Por ejemplo, ahora mismo, en la semana transcurrida, hubo una vaguada afectando a República Dominicana. Tú lo anunciaste. Pero también estuvo en combinación con una onda tropical. Son esos fenómenos que salen desde África. Y cuando se combinan son más fuertes entonces. Claro que sí. Cuando se combinan son más fuertes. Por ejemplo, una vaguada puede depositar 2 días de lluvias, por ejemplo, algunos 50, 75 milímetros, pero cuando se une con una onda tropical, son como si fueran 2 boxeadores que a la par le van a dar están dando golpes. Sí, ahí es peor. Bueno, eso sí es verdad. A mí me gusta... Y con el cambio climático, estos fenómenos se están saliendo de control. Exactamente, es lo que he leído. Y ahí es que nosotros, en sentido general, la población debe estar al tanto de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Por ejemplo, me llama mucho la atención de que muchas personas, aprovechando las redes sociales, empiezan a investigar sobre moda, sobre arte y espectáculo, que no está mal. Sin embargo, República Dominicana está en la misma ruta de los huracanes. De los huracanes, exactamente. Entonces, y nadie solamente se preocupa, le prestamos atención nada más cuando hay un huracán amenazando la región del Caribe. Así mismo. Y debe ser todo lo contrario. Debemos estar preparados. Debemos aprender de los japoneses. Ellos tienen planes preventivos familiares de tifones y también de porque terremotos, sufren de eso, claro. Exacto. Porque es una zona que es afectada año tras año por terremotos de gran magnitud. Inclusive se han generado tsunamis prácticamente seguidos. Y entonces eso los hace a ellos prepararse desde la escuela en ese mismo tenor, en la acción. Sin embargo, aquí preventiva. hace todo lo contrario. O sea, aquí se ponen las casas al lado de los ríos y no importa, y vuelven otra vez y construyen ahí. Y como bien tú dices, todos los años tenemos
de mayor o menor categoría, Amenaza, pero siempre tenemos la ciclónica. amenaza. Claro. Y una cosa que siempre me preocupa y me pregunto, el asunto del calentamiento, o sea, de las altas temperaturas, que nosotros como Caribe pues tenemos mucho, pero últimamente como que hemos visto que han subido hasta 32 grados, algo así, Celsius, algo así. Sí, y más de ahí todavía. Y más de ahí más todavía. de ahí. Entonces, esto, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos identifica? Lo que hablábamos del cambio climático o de qué se trata cuando se sube tanto la temperatura. Eso nos viene a confirmar de que el cambio climático existe. Existe, Porque claro. hay una corriente mundial negacionista del cambio Exactamente. climático. No, eso no es, eso no existe. Eso es un invento de las grandes potencias. Bueno, en sentido general, tratando de negar algo que cada Está evidente. año se está tornando más evidente. Claro. Vamos a hablar, por ejemplo, de República Dominicana. En los últimos 20, 30 años se ha registrado un incremento de la temperatura que ha sido Impresionante. extraordinario. Sí, señor. Y no lo tengo que decir yo. La ciudadanía en sentido general lo ha podido constatar de primera mano. Como por ejemplo, desde el año 2000 a la fecha, esa temperatura que por ejemplo en el verano, entre junio y septiembre, se concentraba la mayor cantidad de temperaturas calurosas en República Dominicana. Hoy en día, y eso ha acontecido de los últimos 10 años para Hacia acá, sí. La temperatura ya empieza a incrementarse en abril. Es decir, estamos todavía en primavera y ya, se está estamos con mucho sintiendo. calor. No, y otra cosa que desapareció, Jean, es el hecho de que en mayo eran las lluvias. Mayo, Las el mes lluvias de lluvioso. mayo. Sin embargo, ya Mayo eso no era lluvioso. existe. No. O sea, no necesariamente en mayo. O sea, puede ocurrir en cualquier tiempo. Exactamente, durante mucho tiempo, en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos, exactamente. mayo era el mes desde el 1 de mayo hasta A tomarse el final, uno el agua de la todos primera los agua de días, mayo. Todos los días lluviosos en Sí, República sí, Dominicana. No obstante, en los últimos 15 años eso ha variado totalmente. Totalmente. O sea, hay como un descontrol. No Hay un importa descontrol, porque que ese es el cambio climático. Sí, sí. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la temperatura y de esa variabilidad que se ha registrado en cuanto a la producción de lluvias, pero se están registrando periodos de sequías también más seguidas enormes en República Dominicana. Sí. Hace 40, 30 años atrás sucedía un evento de sequía cada 10 años, cada 15 años. Hoy en día se están repitiendo cada 5 y hasta cada 7 años. Es decir, que todo este proceso va en aceleración y por lo tanto nosotros somos afectados. Así es. Incluso unas novedades, creo yo que son novedades, porque antes yo no oía de eso, de lo del polvo de Sahara. El polvo del Sahara. Vamos a hablar, háblame de eso. O sea, tú has estado informando de que volvía y algo así. Cuéntanos, porque hay muchísima gente afectada con Claro. alergias y falta de oxígeno y cosas así. Y más ahora con el COVID. Y más ahora con Sí. el COVID. Hay una confusión total ahí con todo sí, eso. porque justamente los dos afectan las vías respiratorias. Las vías respiratorias. Así es. El polvo del Sahara siempre ha existido. Siempre ha existido. Sí. Lo que pasa es que no lo identificaban quizás. No lo identificaban porque no había tecnología para satelital dedicada exactamente para darle seguimiento a ese fenómeno. ¿Cómo se maneja eso? A partir de 1980, cuando Estados Unidos, la NASA, la NOAA, empiezan a colocar satélites meteorológicos exclusivamente para darle seguimiento al clima, empezaron a detectar esa mancha que salía desde África y se establecía por el Atlántico. Pero fue a partir del año 2000 cuando justamente los científicos determinaron que ¿Qué era? polvo proveniente del desierto del Sahara, porque al norte de África hay una extensión totalmente Enorme. de arena Sí, sí. de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, solamente de dunas. Imagínate que esto puede equiparar la dimensión de Estados Unidos continental. Ay, Dios mío. Solamente de arena. No, solamente de arena, imagínate. Entonces, cada día se generan tormentas de arena porque el desierto se calienta de una manera extraordinaria, que por ejemplo ahora en verano puedes registrar una temperatura de hasta 50 grados. Wow, imagínate. Eso es impresionante. Imposible de caminar. Imposible de caminar. Sin embargo, están adaptados los claro. lugareños. Claro, exactamente. claro. Entonces, estas partículas con el cambio climático, con ese mismo calentamiento que se ha registrado en el planeta, se están tornando cada vez más frecuentes. Porque veíamos, por ejemplo, como entre el año 2000, 2010, apenas era una nube que llegaba a República Dominicana en el transcurso del año. Ya hoy en día y en los últimos 5 años
son entre 5 a 20 nubes que están saliendo desde África y llegando a la región del O sea que Caribe. todo se está multiplicando. Todo se está multiplicando. Eso es terrible y yo no sé cómo no hay ¿qué te digo? Una tensión mucho más agresiva con todo lo que es el cambio climático. Yo he leído tanto sobre el cambio climático, yo soy una medioambiental completamente, que una de las sorpresas que vimos, y fue una justificación para toda la gente que no lo pensaba así, Sí. que cuando empezó la pandemia, el encierro, como aparecieron todos los animales en las calles y eso, estaban libres los pobres. O sea, Claro que hay sí. una agresión de la humanidad contra la naturaleza y eso se refleja. Y el cambio climático es una respuesta también de eso, ¿no? Claro que sí. Otra cosa que a mí me gustaría saber y que la gente entendiera, porque cuando hablamos ahí entra el meteorólogo, cuando tú me decías, cómo identifican todas esas cosas. Sí, exactamente. Hablaste ya del satélite. Tiene que haber equipos muy sofisticados para realmente determinar cada cosa y tener esa predicción que a veces ustedes nos dan, que durante toda la semana va a llover. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Sí, definitivamente que la tecnología ha venido a ayudar mucho en el ámbito meteorológico y en cuanto a las predicciones de fenómenos atmosféricos sobre todo. Hay unos modelos de pronóstico que se hacen a computadora con las condiciones actuales que hay ahora mismo, por ejemplo, en el Caribe, en el Atlántico, en el Golfo de México. Ya ese sistema puede elaborar un pronóstico a 15 días. ¿Qué se puede esperar en todo este tiempo en la región? Entonces, ya por lo pronto... ¿Esos son con los datos que da el satélite? Con los datos que da el satélite, con los datos que suministran a través de barcos, porque Estados Unidos, algunos países europeos también, tienen barcos en los océanos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, de estudio, que es justamente analizando las situaciones, porque el satélite está muy por encima de nuestra atmósfera. Entonces tiene una visión muy lejana de lo que está aconteciendo. Sin embargo, el barco que tiene todos los instrumentos meteorológicos tiene la información de primera mano. También, cada vez que viene un huracán, se utilizan los aviones cazahuracanes. Son esos aparatos grandísimos que pertenecen al ejército de Estados Unidos, a la Fuerza Aérea, pero que pueden penetrar hasta el ojo del huracán. Y Esa destruirlo. Es una gran potencia. No destruyen el huracán, pero lo debilitan. Pero lo investigan. Es decir, ellos penetran al centro del fenómeno, entonces así ven la estructura real que tiene el fenómeno cuando se está desplazando. Wow, eso debe ser tremendo, ¿no? Impresionante. Okay. Ya esos aviones cazahuracanes han venido 3 veces aquí a República Dominicana. Sí, Claro que sí. Qué bien. Lo que pasa es que yo creo, y quiero insistir en esto, nosotros estábamos hablando de eso antes de iniciar el programa, hay como una falta como de deseo de información de este tipo. Una isla como la nuestra que ha sufrido tanto, bueno, vemos también Puerto Rico cómo ha sido Puerto Rico fue muy afectada. 2017. Y aún no nos damos cuenta de que tenemos que instruirnos, saber, conocer cómo manejar todas estas cosas que cada vez son peores. Entonces vamos a volver al tiempo de huracanes. Yo sé que tienen sus nombres. Claro que descubrí, porque también me puse a estudiar un poco, de que cuando un nombre de un huracán en un año determinado es muy fuerte y destructivo, le sacan ese nombre. Sí, retiran el nombre. Es cierto. Por ejemplo, en nuestro caso, el huracán David. El nombre David, el George, no se va a volver a repetir. No. Para Puerto Rico, Irma, María, que fueron destructivos. Exacto, fueron los destructivos de ellos. Y esto es por lo siguiente, no es sencillamente por retirar un nombre per se, sino para cuidar a la población en el ámbito mental, es decir, de no recordar. No recordar ese evento tan destructivo, ese evento mortal. Por ejemplo, yo no imagino cómo podría reaccionar la población dominicana si este año, por ejemplo, viene un huracán con el nombre David. Exacto. La gente va a decir, va a venir igualito. Exactamente. Entonces, ahí es cuando se reúnen al año siguiente, después de cada temporada ciclónica, la Organización Meteorológica Mundial, el Centro Nacional de Huracanes, y cada país de la región tiene un representante, que es el director o el subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología de cada país. Entonces, determinan qué hacer. Entonces, por ejemplo, el David se retiró porque la Oficina de Meteorología Dominicana solicitó retirarlo por todos los daños que provocó ese fenómeno en el país.
Una cosa también importante para conocer y que la gente, nuestros amigos televidentes pueden también conocerlo, es el hecho de los nombres, ¿quién los pone los nombres? ¿Eso es todos los años? ¿Se repiten? ¿Cómo funciona? Y también queremos saber cuál es el primero. Claro ¿Y dónde se inicia? Claro que sí, claro que sí. De verdad que hay mucho que compartir. ¡Wow! Sí, no te puedes imaginar. Yo tengo muchas fenómenos. preguntas que yo sé que no me van a poder, pero estamos haciendo lo más importante porque quizás después puedes volver y seguir conversando del tema. Por supuesto, claro que sí. Pero háblame de eso, a ver. Mira, en cuanto a los nombres, hace cientos de años atrás siempre los fenómenos se estaban formando. Por ejemplo, cuando Colón llegó, hubo un huracán que le destruyó varias carabelas. Entonces, no tenían nombre en ese tiempo, porque no se conocía a ciencia cierta qué era. Pero a partir de 1700, 1800, empezaron a llamar a los fenómenos por el santo del día que afectaba un país. Por eso es que se llama el fenómeno que afectó a República Dominicana San Zenón. en 1930, San Zenón. San Zenón, lo leí también. Ese día se estaba celebrando ese santoral de la Iglesia Católica. Sí. Pero tenía una gran dificultad, porque por ejemplo, si afectaba aquí un 3 de septiembre, se llamaba San Zenón, pero si seguía hacia Cuba, era otro nombre. Era otro nombre. Ya. Entonces ahí tuvieron que empezar a utilizar nombres propios y eso se empezó a realizar en 1953. Pero hubo una gran disyuntiva porque los meteorólogos de ese tiempo también eran militares. Sí. Y ellos decidieron Ponérselo. que los nombres de los ciclones iban a ser solamente de mujeres. De mujeres. Sí, Y las mujeres protestaron. ¿Cómo va a ser que nosotros somos huracanes? Con la liberación femenina, Claro. se dieron unas protestas en Estados Unidos que en 1979 tuvieron que alternar los nombres, tanto masculino como femenino. Claro que sí, porque estos fenómenos atmosféricos no tienen que ver de sexo. Claro, claro. ¿Cuál es el primer nombre? Este año Ana ya se formó. Ya se formó el 22 de mayo. Ya. Que cabe destacar que en los últimos 7 años se ha dado una actividad antes del inicio oficial, que es el 1 de junio. Ya. Y por eso el mismo Centro Nacional de Huracanes de Miami solicitó a la Organización Meteorológica Mundial adelantar la temporada ciclónica por lo menos hasta el 15 de mayo. Lo dejaron igual como estaba, el 1 de junio, pero ya vimos que durante 7 años consecutivos se formó un fenómeno y este año entonces entró al libro de récords justamente porque el 22 de mayo se formó la tormenta Ana. La tormenta Ana. En el Océano Atlántico, ¿Empieza como distante al tormenta norte. siempre? Usualmente comienza como tormenta, pero en ocasiones se forman huracanes también antes de fecha. Antes de fecha. Por ejemplo, en el 2016 hubo un huracán que se formó el 12 de enero. Sorprendentemente, cuando las temperaturas del océano son frías. Claro. Sin embargo, se formó el fenómeno en el Océano Atlántico. No fue amenaza para Entonces, República también, Dominicana. por ejemplo, el Ana, podríamos decir que ya cuando se diluye, ya desapareció. Ahí desaparece. Y viene otro, el próximo. A menos que ese fenómeno posteriormente siga navegando en el océano Y siga afectando. Y se reintensifique. Ya, Si se reintensifica, entonces vuelve a llamarse Ana. Ya. Pero hasta ahora se han formado 3 ciclones tropicales que son Ana, Bill y Claudette. Bueno, yo de verdad quisiera como que tú dieras algunas recomendaciones a la población. Hay muchas recomendaciones. Ya estamos en esta temporada. La gente que tiene lugares que pudieran ser afectados, que lo hagan con tiempo. No sé, tú eres el experto. Sí. Dinos qué hacer. Dinos qué realmente, cómo se debe preparar la ciudadanía todos los años antes de que llegue la temporada ciclónica. Ahí debe necesariamente que haber un plan familiar preventivo, que era lo que hablamos al principio. De Japón. Claro que sí, la experiencia de Japón. ¿Qué hacer antes, durante y después de un fenómeno atmosférico, pero también durante un sismo, un movimiento telúrico? Exactamente. Porque cualquier tipo de... no solamente los huracanes afectan a República Dominicana. No, también tenemos Estamos en eso. una zona sísmica muy activa que a cada rato está temblando. Tiembla a diario entre 4 y 6 veces al día.
Lo que pasa es que no lo sentimos, porque son microsismos de entre 2, de 2.5, 3, 3.5. Sin embargo, tiembla a diario en República Dominicana. Wow, no sabía ese dato. Claro que sí, por esa característica de que son dos placas tectónicas que se están empujando, la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, que es muy poderosa. Muy poderosa. Entonces, la principal recomendación es el plan preventivo familiar, qué hacer antes, durante y después. Y ahora, a propósito de que estamos en temporada ciclónica, lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: darle seguimiento estrictamente a las informaciones que salgan de las instituciones pertinentes, el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil, la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Por qué? Porque son las instituciones y la agenda climática de Jean Suriel. Y la agenda climática, por supuesto, que nosotros les damos seguimiento a todos esos fenómenos, porque son las instituciones que emiten las alertas cuando ya hay una seria amenaza. Y lo primero que debemos hacer es identificar: cuando hay una vaguada, ¿qué sucede en mi sector? ¿Qué sucede cerca de mi casa? Exactamente. ¿Se inunda? ¿No se inunda? Exactamente. Entonces, si no tiene historia de inundaciones el sector donde usted vive, usted puede estar un poco más tranquilo. No obstante, en cuanto a los vientos, si llega una tormenta, si llega un huracán, entonces ahí ya debe tomar otras medidas, podar los árboles, tener, por ejemplo, el tanque de gas bien amarrado con alguna cadena. Si tiene ventanales de cristales, tratar en la medida de lo posible de conseguir o instalar esos protectores de metales que se puedan instalar, y conversar con la familia, sobre todo, qué papel juega cada integrante de la familia. Es decir, viene un huracán, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a hacer el padre? ¿Qué va a hacer la madre? ¿Qué va a hacer el hijo? Si hay personas enfermas en el hogar. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo prepararse? Por ejemplo, si hay personas, a propósito de que estamos en medio de la pandemia, de la COVID-19, tener todas las informaciones que salen desde el Ministerio de Salud Pública, conocer exactamente si hay algún albergue que tenga espacios adaptados para personas con estas condiciones. Claro. Son muchísimas. Realmente sí. Que son muchas, pero lo más importante es eso que acabas de decir, es tomar conciencia. Tomar conciencia. Tomar conciencia de que estas son cosas que suceden, no son sueños, no son rumores. Todos los años tenemos en mayor o menor grado, por supuesto, algún huracancito o algún ciclón. Pero ciertamente tenemos que estar bien orientados. Pero yo les invito a ver la agenda de aquí de mi amigo Jean Suriel, la agenda climática, y también tu cuenta de Twitter, donde estás poniendo, yo te decía, unos espectaculares fotografías. Atardeceres. Me encantó también la tormenta eléctrica, que mucha gente se asustó con eso. Esta semana fue terrible. Fue muy memorable por eso mismo. Hay un término que se utiliza para las personas que tienen fobia a las descargas eléctricas, que es brontofobia. Exacto. Y astrafobia también. Y es justamente lo que se desarrolló al principio de la semana durante la madrugada, que increíblemente más de 200 descargas eléctricas se registraron en un promedio de 4 horas. Que aquí no sucede mucho. No sucede mucho. No, porque yo viví en Estados Unidos y en la zona donde vivía, eso era normal, las tormentas eléctricas. Pero aquí nunca. O sea, no lo había visto, no lo había oído así tan fuerte. Con esa intensidad. Con esa intensidad, ¿no? No. Bueno, pues yo te agradezco enormemente todas estas buenas informaciones. Síganlo en su cuenta de Twitter como Jean Suriel. Ahí ustedes se van a enterar de todo. Es buenísimo saber desde por la mañana, saber si va a llover, a qué hora va a llover, a qué hora van a empezar los aguaceros. Yo estoy siempre enterada de todo eso. Y ahora también con el canal de YouTube, Jean Suriel, así mismo lo pueden buscar en YouTube. Porque justamente estoy compartiendo informaciones educativas en torno al mismo tema del cambio climático, de la temporada ciclónica. Entonces, es bueno que las personas puedan conciencia, tener esa educación al respecto. Muy bien, nosotros esperamos tenerte por aquí nuevamente. Estaremos hablando quizás del cambio climático en términos general del mundo y qué debemos hacer, qué esperanza tenemos
tenemos para la humanidad, todo el mundo tiene que ponerse las pilas con eso. La verdad es que te agradezco enormemente y yo sé que estas van a ser informaciones muy importantes para nuestro público televidente y para toda la ciudadanía. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. A nuestro regreso estaremos hablando con ustedes de algunos consejos finales. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperando que haya sido de su agrado y que se hayan nutrido con las importantes informaciones sobre la temporada ciclónica en nuestro país, así como las recomendaciones del lugar para salvaguardar sus hogares y sus vidas de parte de este experto, Jean Suriel, prestigioso analista meteorológico y presentador de noticias. Les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también ustedes pueden acceder al mismo por www.heytelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren, desde sus dispositivos móviles o también accediendo a nuestro canal de YouTube como Hey Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en la Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.